Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 26 de marzo, contándoles que Vox salió satisfecho de su primera reunión técnica con el Partido Popular en Extremadura y mostró optimismo sobre un posible acuerdo de gobierno. El portavoz de Vox en la región, Óscar Fernández Calle, destacó la sintonía entre ambas partes y subrayó que las negociaciones avanzan medida a medida, con análisis presupuestario y calendario de ejecución. Lo que sí que quiero subrayar es que todavía no hay ningún tipo de acuerdo, que no lo ha habido en ningún momento hasta ahora, pero que esperamos que en un futuro, como he dicho, como somos optimistas, que lo haya. Pero insisto, todavía no hay acuerdo y no lo ha habido hasta ahora. Percibimos, eso sí, una predisposición por parte de la señora Guardiola para que lleguemos a un acuerdo y además creemos que reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox y los votos y el respaldo que ha tenido Vox en las últimas elecciones. Entre los asuntos tratados figuraron la política fiscal, la energía, el regadío y la vivienda. Vox puso como condición relevante el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz. En Castilla y León, Carlos Pollán mantuvo un primer encuentro cordial con Mañueco tras las elecciones del 15 de marzo. Pollán dejó claro que no se hablará de cargos ni consejerías hasta tener un acuerdo programático cerrado. Ellos ahora mismo están en la misma situación que acabaron la legislatura pasada. Si se dan cuenta ustedes, en las últimas votaciones dentro del último año de legislatura, ellos prácticamente en el 100% de las ocasiones obtenían 33 votos en sus propuestas y nosotros teníamos 11 y ahora tenemos 14. Creo que la aritmética es clara, que somos necesarios y que desde luego nosotros queremos participar de ese gobierno para que las políticas que queremos implantar, pues estar dentro de eso. En ambas comunidades, Vox insiste en el mismo modelo: negociación por contenidos, con plazos y garantías de cumplimiento. Bueno, pues contactos ayer en Extremadura y en Castilla y León, que están en fases distintas. El contacto en Extremadura está más avanzado. No en vano se celebraron las elecciones bastante antes que las de Castilla y León. Y bueno, parece que se está ya discutiendo de propuestas programáticas. Una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre qué políticas se van a implementar, pues entonces ya llegará el momento de hablar de cómo se compone el gobierno. Pero primero ver qué es lo que se quiere hacer. Parece que las relaciones, los contactos en Extremadura pues van bien. Parece que el equipo negociador que se desplazó desde Madrid, encabezado por Miguel Tellado, y el equipo negociador que se desplazó, el equipo del PP y el de Vox, encabezado por Figaredo y por Quero, pues parece que pues progresaron adecuadamente y parece que los contactos, las relaciones entre el PP extremeño y Vox Extremadura pues van bien. Yo personalmente, hasta que no lo vea, no lo crea. Yo intuyo que puede haber escollos en el camino, no por parte de Vox, sino por parte de un PP que encara ahora las elecciones de Andalucía con el reto de revalidar la mayoría absoluta. Vamos a ver, porque viendo estas últimas semanas la ofensiva en los medios del PP contra Vox, me temo que podemos llevarnos sorpresas, pero bueno, crucemos los dedos, esperemos que impere la cordura y que al final se cierre un acuerdo en Extremadura antes de la fecha límite, que es el 3 o 4 de mayo. Castilla y León, pues la cosa está mucho menos avanzada, está todavía discutiéndose el modo en que se va a negociar. Lo de ayer era la primera reunión, era la ronda de contactos que abría Mañueco con los distintos partidos políticos representados en las Cortes de Castilla y León.
Y bueno, Mañueco tuvo la deferencia de invitar primero a Vox a esa ronda de contactos. Vox le agradeció el gesto y después pues compareció Pollán, el candidato de Vox, y dijo que en principio pues bien, que lo que se planteó pues es que hay que empezar por discutir las medidas que se van a implementar políticamente, y que lo de cargos quedará para una segunda fase. O sea, mismo esquema que en Extremadura. Lo que pasa es que en Extremadura está más avanzado, están ya discutiendo las medidas, y ayer era simplemente discutir la metodología en Castilla y León. Bueno, pues veremos qué tal progresan las cosas y veremos qué efecto tiene la campaña electoral andaluza en esas negociaciones de gobierno en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón, donde se ha enredado Azcón con a cuenta de unas palabras diciendo que bueno, que Andalucía le irá mal a María Jesús Montero porque es mucho menos atractiva que Pilar Alegría y tal. Vamos, una gracieta sin más. Y entonces han cargado contra él desde la izquierda y va y sale a pedir perdón. Dices, pero tíos, el PP es el partido para pedir perdón a la izquierda. Es que están continuamente humillándose entre la izquierda, no lo pueden evitar. Has soltado una gracieta, pues a quien no le guste que se muerda un codo, pero ¿qué es eso de salir a humillarte públicamente? En fin, bueno, ayer comparecía Corredor Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, en el Senado, y perdió los nervios con los audios que se escucharon allí. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, perdió los nervios en el Senado durante su segunda comparecencia ante la comisión que investiga el apagón del 28 de abril del año pasado. Los nuevos audios revelaron que los propios técnicos de Red Eléctrica reconocieron días y horas antes del colapso que el sistema estaba al límite. En una llamada de las 12:13 del mediodía, pocos minutos antes del cero eléctrico, los técnicos decían: está jodida la cosa. Minutos después, cuando el sistema se desconectaba, se escuchó: hostia, nos estamos desconectando. ¿El informe de ONSOE dice o no dice que las simulaciones muestran que márgenes mayores de reactiva podían haber evitado el colapso? ¿Lo dice o no lo dice? Eso quiere decir que estaban incumpliendo, señoría. Es que a lo mejor la traducción... Que mayores márgenes podían haber cubierto... Señoría, es que no estaban cumpliendo con su obligación de reactiva. Eso es lo que dice el informe. Señora que no Corredor, estaban cumpliéndose con la normativa de la absorción de reactiva. Señoría, es que tengo la obligación de explicar qué es lo que dice el informe. Señora Corredor, si tener más grupos... No tiene interés en conocer lo que dice el informe. Y déjeme usted que le pregunte, y yo tengo interés de que me responda a lo que yo le estoy preguntando. Lo que dice el informe es que no estaban cumpliendo con la obligación legal de absorción de reactiva. Corredor tachó las grabaciones de lucubraciones sin contexto y siguió cargando la responsabilidad en las eléctricas privadas. El presidente de la comisión tuvo que decretar un receso de 5 minutos porque Corredor no estaba en condiciones de seguir tras ser llamada señora del apagón por un senador del Partido Popular. ¿Y por qué al día siguiente, señora del apagón, en vez de programar 9 grupos... Disculpe, señoría, ¿me ha llamado señora del apagón? Pues discúlpeme, perdone, presidente. No. Vamos a hacer un receso de 5 minutos Corredor. porque la señora Corredor... Si lo he dicho, lógicamente, es un lapso... Vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se tranquilice la señora Corredor y podamos hacer... La señora Corredor no está nerviosa, señoría. No necesita un receso ni de 5 ni de 10 minutos. Señora... Hacemos la recesión 5 minutos, por favor. La clave política del debate es que desde el apagón el sistema opera con entre 3.700 y 5.000 megavatios de gas frente a los 1.400 y 1.900 que había antes, lo que según algunos senadores demuestra que la respuesta para evitar otro colapso ha sido precisamente aumentar la generación convencional que Corredor dice que no era necesaria. Los audios que estamos viendo del centro de control de Red Eléctrica, de las operadoras, indican claramente que en las semanas previas al apagón ya se habían producido oscilaciones en el sistema pues incontrolables debido a la entrada y salida de renovables. No había un margen suficiente en el sistema de
generación tradicional, es decir, energía nuclear, hidroeléctrica, gas, carbón, y por consiguiente, pues el sistema petó. Se venía avisando ya desde días atrás. Y el día del apagón, los audios muestran el pánico de los operadores cuando veían, no, está entrando la solar, la eólica está... no hay suficiente reactiva. Todos eran conscientes de lo que estaba pasando, a pesar de lo cual, Red Eléctrica Española no tomó las medidas adecuadas para que hubiera más energía tradicional en el sistema. Aunque venían los avisos de mucho antes. Dice esta cara dura de Beatriz Corredor ayer, no, es que estaban incumpliendo con su obligación. Estaban incumpliendo las eléctricas con su obligación de poner más energía tradicional. ¿Cómo que estaban incumpliendo con su obligación? ¿No se lo ordenó usted? Metan más energía. O sea, están ustedes matando la energía tradicional, impulsando las renovables, y los que no cumplen son los de la energía tradicional. ¿Y usted qué está, de adorno? Pero aparte, a mí me gustaría recalcar una cosa. Los audios muestran que desde el principio del apagón, e incluso desde semanas antes, se sabía perfectamente en Red Eléctrica qué estaba pasando. Se sabía perfectamente que las inestabilidades se debían a la solar y a la eólica, a las renovables. Porque la solar y la eólica, las renovables, entran y salen en el sistema según hay sol, según hay viento, y no hay manera de regular eso. La energía tradicional sí tiene inercia, sí tiene ahí unos turbinas enormes girando que se adaptan a los cambios en el sistema. La solar y la eólica entra en plan on-off, y no hay manera de regularlo. Salvo que metas una red enormemente cara que se encargue de esa regulación, cosa que no tenemos. Pero el caso, se sabía perfectamente desde días antes que la red estaba entrando en inestabilidades. Y el día del apagón se sabía perfectamente qué había pasado. Lo sabían en tiempo real los operadores. Con lo cual, cuando el gobierno sale inmediatamente a decir esto es un hackeo ruso, estaban mintiendo y lo sabían. Pero lo peor es que abrieron una investigación en la Audiencia Nacional para investigar ese supuesto hackeo, ese supuesto acto de terrorismo que había tirado abajo la red. Sabían que estaban mintiendo. Vamos, yo instaría a los partidos de la oposición a presentar denuncia por denuncia falsa contra el gobierno. Sabiendo lo que estaba pasando, hicieron que se iniciara una investigación penal para ver si es que era un hackeo de Putin. Yo intuyo que para dos cosas. Primero, para echar balones fuera. Y segundo, para que no se investigara el apagón, para que se investigara el hackeo. Y así ganamos una serie de meses donde no hay investigación sobre lo que ha pasado realmente y se está dedicando el juez a perseguir un hackeo, un acto de supuesto terrorismo que en realidad sabemos perfectamente, porque están los audios del apagón y lo demuestran, que no existió semejante hackeo. Es decir, se inició una investigación penal a sabiendas de que era mentira. Eso es un delito. Y espero que hoy mismo el PP y Vox pidan cuentas ante la justicia, para que se lleve ante la justicia quien ordenara investigar un delito falso. ¿O no? Bueno, ya saben ustedes que en España para los españoles no hay dinero, pero para todos los menores o supuestos menores africanos, todo el que haga falta. Tanto es así que ya se ha corrido la voz y en Marruecos gente que vive perfectamente allí viene a España en plan turismo y deja a sus hijos abandonados delante de alguna comisaría de policía o de los mozos de escuadra o de la Policía Autónoma Vasca, para que seamos los cretinos de los españoles los que nos encarguemos de los gastos del niño. Bueno, algunos de los casos son sangrantes, como este,
que conocíamos ayer. Escuchen. Un profesor universitario de biología de Marruecos fue detenido en San Sebastián cuando acusado de 2 delitos de abandono de menores tras dejar a sus 2 hijos en Bilbao con instrucciones precisas para que se presenten a la policía como menores en situación de desamparo. Los jóvenes reconocieron ante la Policía Nacional que su padre los acompañó hasta Bilbao, les explicó todos los trámites y regresó a Marruecos. En cuanto los menores se presentaron en comisaría, la familia no carecía de medios económicos, pero consideró que en España los hijos tendrían más oportunidades. El caso ilustra una práctica que se está generalizando en el País Vasco. Desde el verano pasado se han producido cerca de 1 decena de detenciones de padres por hechos similares. Los menores llegan aleccionados, a veces con un papel escrito que dice estoy en situación de desamparo, y saben que deben dirigirse a las diputaciones forales que asumen su tutela y les proporcionan asistencia sanitaria, educación y manutención. Antes de cumplir 18 años se les inicia el proceso de regularización, lo que les permite posteriormente solicitar la reagrupación familiar. Las diputaciones alertan de que el fenómeno les desborda tanto en número como en gasto. O sea, que vienen padres, por ejemplo, que son profesores universitarios marroquíes, vienen aquí con los niños, los sueltan. No es el único caso. Llevan decenas de detenidos igual. Algunos de ellos son políticos marroquíes. Un tío que es concejal en no sé qué pueblo y se viene, deja aquí a los niños y ala, que se encarguen los cretinos de los españoles de dar de comer al niño. Y mientras tanto las ONGs que hacen de intermediarias haciendo caja. Y resulta que, claro, pues se ha detenido a decenas de personas, las que se han detectado. Vienen tal y cuando intentan irse para Marruecos dicen, pero no venía usted con 2 niños aquí, detenido. Lo cual plantea una cosa interesante, o sea, el que un padre nos deje aquí a sus hijos para que los cretinos de los españoles nos encarguemos de los gastos del niño y mientras tanto las ONGs haciendo caja, clan clan, eso es un delito. Ah, vaya. Pero si un padre manda al niño a saltar la valla de Ceuta, si un padre mete al niño en una patera que sale de la costa de Marruecos y llega a Almería, si un padre le paga a una mafia de la inmigración para que lleve al niño hasta España para que los cretinos de los españoles nos hagamos cargo del niño, pues será igual delito, ¿no? Pero en ese caso no se hace para que Marruecos detenga a los padres. O sea que a los que detenemos es a los que cometen el error de venir acompañando al niño. Pero a los que hacen lo mismo mandando directamente al niño desde Marruecos, a esos no los detenemos. Y a esos nos comemos al niño con patatas. La gente de todas estas ONGs, por cierto, alguna de ellas católica, que están haciendo millones con esta estafa a los españoles, con este tráfico de niños, ¿pueden dormir por las noches? Pues seguramente sí. Vamos, es más, seguro que se acuestan y se carcajean. Fíjate el dinero que hemos sacado este año con el asunto, a costa de los cretinos de los españoles. Bueno, ya saben ustedes que el Parlamento Europeo aprobó pedir dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur. Y la Comisión Europea, ese sitio donde gobiernan el PP y el PSOE a pachas, dijo que le da igual y que el acuerdo con Mercosur, que destroza a nuestro sector primario, al sector primario español, entrará en vigor el 1 de mayo, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se haya pronunciado. ¿Se dan ustedes cuenta del asunto? Nos dicen, no, las leyes que Sánchez puede hacer tranquilo porque las paraliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero resulta que para paralizar las barbaridades que hace la Comisión Europea, ahí lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos importa un comino. Ajá, muy bien. Pues maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues no contentos con eso, ahora
se ha ido Ursula von der Leyen, después de haber estado en India para negociar otro acuerdo de libre comercio, se ha ido a Australia para negociar otro acuerdo de libre comercio, y pues ya tiene Macron en pie de guerra a los agricultores franceses. Espero que aquí los agricultores también protesten, porque si ellos no protestan, pues será que es que no les importa el asunto y que no es para tanto. De nuevo, el sector primario es el Paganini, a vender los productos industriales alemanes y franceses, y todo el sector primario, es decir, todo el sur de Europa, a comerse la carne australiana, como si no hubieran cerrado ya aquí suficientes explotaciones ganaderas, pues van a venir todavía más. Escuchen. La Unión Europea firmó un acuerdo comercial con Australia que ya genera una fuerte reacción en Francia, recordando la batalla de Macron contra el acuerdo con Mercosur. El pacto permitirá la entrada gradual de hasta 30.600 toneladas de carne de vacuno australiana en Europa al año frente a las 3.389 actuales. La principal organización agraria francesa lo calificó de Mercosur segundo y exigió al gobierno francés que lo bloquee. El gobierno de Macron, sin embargo, lo respalda esta vez. La Comisión Europea ya se prepara para el mismo enfrentamiento que vivió con Francia por Mercosur. Según Político, la paradoja es que varios parlamentarios franceses del propio partido de Macron reconocen en privado que no se atreven a defender el acuerdo en televisión, porque en Francia, según ellos, el comercio se ha convertido en un tema en el que ya no cabe debate racional. En Mercosur, el gobierno francés apoyaba inicialmente el acuerdo. Ante las protestas de los agricultores y echando números, viendo que no hacía falta mojarse demasiado, dijo que se oponía al acuerdo, porque de todas formas calculaban por los números entre él y Ursula von der Leyen y Merz y tal, que iba a salir aprobado. Y entonces fingió oponerse un poquito, pero aquí está ya otra vez Macron apoyando el acuerdo con Australia, que multiplica por 10 las importaciones de carne australiana, con lo cual los ganaderos franceses, los ganaderos italianos, los ganaderos griegos, los ganaderos españoles, son otra vez los Paganinis de un acuerdo que lo que pretende es exactamente lo mismo que el de Mercosur, que los productos industriales alemanes puedan venderse mejor en Australia. En vez de coger y decir, vale ya de políticas climáticas, vale ya de Agenda 2030, vale ya de regalarle producción a China, en lugar de corregir eso, dicen, bueno, pues lo poco que vamos produciendo, a ver cómo lo podemos vender, pues sacrificando a los ganaderos del sur de Europa. Y en esas estamos. Bueno, en Venezuela continúa poco a poco la modificación, el desmantelamiento del régimen. Ayer, nueva destitución. Delcy Rodríguez destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, quien ocupaba el cargo desde hacía casi 10 años. En su lugar nombró a Comoroto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior. El movimiento se suma a una serie de cambios que ya suman unos 15 relevos en el gabinete desde el arresto de Maduro en enero, todos ellos bajo presión de la administración de Donald Trump. Entre los cambios más significativos destacan la salida del ministro de Defensa Vladimir Padrino y la destitución de Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro. Rodríguez, que asumió el poder tras el arresto de Nicolás Maduro, ha impulsado además reformas económicas hacia una mayor apertura al capital privado y una ley de amnistía siguiendo las instrucciones de Donald Trump. Venezuela se encuentra en plena transformación institucional guiada desde el exterior. Bueno. Pues otro hombre de Maduro que se pule, Delcy Rodríguez, por exigencia de Estados Unidos. El embajador de Venezuela ante la ONU, que llevaba 10 años en el carguito. Y le sustituye una señora de nombre precioso, Coromoto Godoy. Lo de Godoy, bueno, ya saben que Godoy es el trasunto de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es Godoy en una nueva encarnación, o sea, son dos personajes calcados.
Si alguno de ustedes se ha leído mi libro Yo el difamado, comprobarán que es absolutamente cierto. Pedro Sánchez es el Godoy de nuestro siglo. Pero el caso, la venezolana que sustituye al embajador de Venezuela ante la ONU se llama Coromoto Godoy. Y he tenido que ir a buscar, y efectivamente existe una Virgen de Coromoto allí en Venezuela. Qué bonito. Coromoto Godoy. Bueno, pues otro chavista que pierde su puesto por exigencia de Estados Unidos. Another one bites the dust, que decía Queen. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. La Comisión Europea ha anunciado que el acuerdo comercial con Mercosur empezará a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo. La aplicación provisional permitirá retirar aranceles desde el primer día a los países que forman parte de Mercosur. La Comisión Europea recurre a este mecanismo para sortear el bloqueo del Parlamento que en febrero solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evaluase si el acuerdo cumplía con la legalidad comunitaria. El procedimiento del TJUE podría retrasar hasta 2 años la entrada en vigor definitiva del pacto, por lo que Bruselas ha optado por avanzar de esta manera. La decisión divide a los Estados miembros. Francia y el sector agrícola se oponen por temor a competencias con estándares menos exigentes, mientras que el Gobierno de España y Alemania han defendido activamente su entrada en vigor. En términos comerciales, el acuerdo supone la liberalización de la mayor parte de los intercambios y permitirá que más del 90% de las exportaciones de Mercosur lleguen al mercado europeo sin aranceles. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas.